Iglesia, estamos reunidos hoy para recordar, para celebrar juntos. Si eres nuevo aquí, mi nombre es Adrián Castillo, soy el pastor aquí en Somos Grace. Y hoy como iglesia estamos no celebrando solo un tiempo de amor entre familia, no solo una temporada en el año donde compramos regalos el uno por el otro, donde celebramos con tamales en casa o pozole o lo que a ustedes les encanta celebrar con sus seres queridos, sino que nosotros estamos y hemos estado celebrando como iglesia la primera adviento de nuestro Señor Jesucristo. Que durante o por medio de ese primer adviento de Él vino y Él nos dio esperanza, cual Irving predicó hace 2 o 3 semanas, y no solo eso, pero también el amor perfecto que Cristo vino a traer, y cual nuestro hermano Ricardo también predicó la semana pasada. Y hoy nos vamos a enfocar en que por medio del primer adviento de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos recibido paz con Dios. Paz con Dios. Y quiero que piensen por un momento y mediten qué significa paz con Dios. ¿Qué significa que nuestro Señor Jesucristo es el príncipe de paz? En Isaías 9:6 dice el profeta: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno. Y todos digan conmigo: Príncipe de paz. Pero ¿qué significa la paz que Jesucristo vino a traer? ¿Será una paz que por causa de su primer adviento ya no iba a existir guerras en todo el mundo? No. ¿Será paz entre hermano y hermano, entre hermana y hermano, entre mamá y hermano o hijos? ¿Será paz entre familias, paz entre comunidades, paz en nuestras culturas? No. Será paz de tranquilidad de nuestro vivir, que nunca vamos a sufrir en este mundo. Pues todos podemos ver a nuestro alrededor y darnos cuenta que la respuesta es no. Entonces, ¿cuál es esta paz que Jesucristo vino a traer? Y les quiero proponer que la paz que Jesús vino a traer en su primer adviento fue una paz entre el hombre y Dios. Y ahora la pregunta natural que nos tenemos que hacer es: ¿por qué? ¿Por qué una paz entre nosotros y Dios? Pues la implicación es que si nosotros necesitamos paz con Dios, es porque nosotros estamos en guerra con Él. Significa que nosotros, o implica que el hombre, la humanidad, éramos enemigos con Dios. En Romanos 5, 1, 2, el apóstol Pablo afirma esto: la paz. Dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, esta paz que Jesucristo vino a traer es una paz mediante la justificación. La justificación fue necesaria por causa de una cosa. Y les quiero llamar la atención a que primero, para poder apreciar algo hermoso, tenemos que entender el valor, el costo o lo feo que vino antes. Y todos nosotros nos encanta celebrar la hermosura que es la Navidad. Si pasan por nuestra casa, tengo luces en la casa afuera, en el árbol. Nos encanta a Daisy y a nuestra familia y a mí poder decorar. Nos encanta este tiempo. Es un tiempo hermoso.
La Navidad es algo de tanto amor. Esperamos armonía el uno con el otro. Esperamos poder pasar tiempo con seres queridos que quizás por mucho tiempo no hemos tenido ninguna comunicación. Ver a papá y mamá, nuestros abuelitos, tíos, tías, primos. Eso es lo hermoso. Pero hay algo feo también de la Navidad. Y lo feo es que si fue necesario Jesucristo venir a la tierra para darnos paz con Dios, tuvo que haber una razón por la cual Él tuvo que llegar. Y eso feo, eso horrible de la Navidad todavía existe en nuestro mundo y aún en nuestra cultura y comunidad, que celebramos un momento de recordar a nuestro Señor Jesucristo, y lo hacemos de una manera tan egoísta, enfocado en nosotros y no en Él, aún siendo creyentes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el problema del pecado, y el pecado en nosotros nos ha causado ser alejados de Dios. Nos causa ser enemigos de Él antes de la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué es el pecado? Gentes me han preguntado anteriormente: pastor, pues ¿qué significa el pecado? Pues el pecado en primera de Juan 3:4 es una definición muy sencilla. Dice: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? El pecado es el hombre decidiendo hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. El pecado es el hombre en rebelión y desobediencia hacia la palabra y la voluntad de Dios. Y cada uno de nosotros hemos llegado a pecar. La Biblia nos dice que no hay ninguno bueno. También nos dice en Romanos 3 que todos hemos pecado. Entonces, todos hemos llegado a practicar lo que nos causa ser separados de Él. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5:10. Dice: porque si cuando éramos, Pablo le está escribiendo, iglesia, a los creyentes en Roma. Le está escribiendo a cristianos, no a impíos, no a aquellos que rechazaron el evangelio, sino Él les está hablando a aquellos que han llegado a la fe en Cristo Jesús. Y dice: porque si cuando éramos enemigos. ¿Te has puesto a pensar tú que antes de llegar a la fe en Cristo Jesús, tú también eras enemigo de Dios? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Por eso vino Jesús. Porque los suyos, los que iban a llegar a ser hijos del Padre, existíamos en una condición de enemigos contra Él. ¿Y cuál es el resultado de ser enemigo de Dios? ¿Cuál es el resultado del pecado en nuestras vidas? ¿Cuál es el resultado del pecado en el mundo? Es la ira de Dios. Efesios capítulo 2 versículos 1 al 4 dice: y Él les dio vida a ustedes. De nuevo le está hablando a la iglesia en Éfeso, creyentes, cristianos, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Esa era la condición nuestra antes de Cristo Jesús. Es la condición de cada uno de aquellos que lo rechazan, muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de qué? Desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos ¿de qué? ¿Hijos de qué? Más fuerte, hijos de lo mismo que los demás. No sé si te has puesto a pensar tú que antes de llegar a la fe en Jesús, nosotros existíamos como enemigos con Dios y bajo su ira.
Al conocer esto, ahora nos damos cuenta por qué la paz que vino a traer Jesucristo es tan importante y por qué es tan hermoso. Esta paz que Él trae, lo trae mediante la fe en Él. Nosotros llegamos a poner nuestra fe en la persona divina, eterna de Jesucristo, en su vida perfecta, perfecta obediencia hacia el Padre en todo lo que Él hizo. Su muerte, que fue un sacrificio que satisfació la ira de Dios en nuestro lugar, y su resurrección, que nos da la esperanza de la vida eterna con Él. Cuando nosotros llegamos a poner nuestra fe en Él, nos justifica del pecado, y ahora nosotros somos transferidos de ser enemigos, ahora ser hijos, de estar bajo la ira, y ahora estamos bajo las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado, que nos dice el apóstol Pablo que existen en Efesios capítulo 1. ¿Cuál cosa tan hermosa? Y todos tenemos este efecto, todos teníamos este efecto, todos hemos existido bajo la ira de Dios por causa de nuestro pecado. Quizás uno de ustedes está pensando: no, pastor, yo soy una persona buena, yo le doy a aquellos, quizás no he llegado a la fe en Jesús, yo tengo mi Cristo o mi Dios en un lado, yo oro, yo rezo, no voy a la iglesia, no he llegado a la fe todavía, yo ni estoy seguro de mi eternidad, pero yo soy una persona buena. Pablo dice en Romanos 3, 10 y 12: como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos afectados por causa del pecado. Quizás me están preguntando: pastor, ¿por qué estás dando un sermón tan triste en un día tan hermoso, en un tiempo de tanta celebración? Porque para poder apreciar este momento, para poder llegar a apreciar lo que celebramos en Navidad, primero tenemos que entender por qué sucede y sucedió lo que nosotros celebramos, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es por causa del pecado y la rebelión contra Dios. Y muchos de nosotros hemos llegado a la fe en Cristo Jesús. Muchos de nosotros somos creyentes, pero aún así muchos de nosotros existimos todavía amando el pecado. Existimos como creyentes quien nos amamos a nosotros mismos más que a Dios. Tanto hacemos para esconder, tanto hacemos para proteger los pecados en cuales nosotros vivimos, sabiendo que esos pecados simplemente te van a destruir a ti, van a destruir a tu familia, van a destruir a tu casa. Solo trae destrucción, y lo que tú trabajas tanto para poder esconder y proteger porque sigues queriendo vivir en ese pecado, simplemente te quiere destruir. Esa es la diferencia entre la voluntad, la buena y perfecta voluntad de Dios, y la rebelión que nosotros queremos vivir. La buena, perfecta voluntad de Dios quiere y es lo mejor para nosotros, mientras nosotros siempre queremos vivir del otro lado, dados y amantes de lo que nos quiere destruir. Así tanto como dice el profeta Jeremías, dice Dios de los de Judá, dice en el versículo 18, 12, dice: pero ellos dirán: es en vano, porque vamos a seguir nuestros propios planes, y cada uno de nosotros obrará conforme a la terquedad y su maldado corazón. ¿Por qué? ¿Por qué luchamos tanto para proteger lo que más nos quiere destruir? ¿Por qué, iglesia, luchamos tanto para esconder y inculcar en nosotros y mantener escondido de lo demás, y tratar de esconderlos de la iglesia pensando que así lo vamos a esconder de Dios? No sé, lo voy a esconder porque no quiero que piensen algo de mí o lo que sea. ¿Por qué trabajar tanto
para esconder lo que solo te quiere destruir. Me encanta lo que dice un pastor, Thomas Guthrie. Él dice del pecado, dice, nombra el mal que no brota de esta raíz, el crimen que no yace a esta puerta. ¿Quién es el anciano sepultero que cava la tumba del hombre? El pecado. ¿Quién es la seductora maquillada que le roba su virtud? El pecado. ¿Quién es la asesina que destruye su vida? El pecado. ¿Quién es el hechicero que primero engaña y luego condena su alma? El pecado. ¿Quién con aliento helado marchita las dulces flores de la juventud? El pecado. ¿Quién rompe el corazón de los padres? El pecado. ¿Quién lleva canas de dolor hasta la tumba? El pecado. ¿Quién mediante una metamorfosis más horrible que cualquiera que Ovidio haya imaginado convierte a dulces hijos en víboras, a madres tiernas en monstruos y sus padres en peores que Herodes, asesinos de sus propios inocentes? El pecado. ¿Quién arroja la manzana de la discordia en los hogares? El pecado. ¿Quién enciende la antorcha de la guerra y la lleva por las tierras felices? El pecado. ¿Quién, mediante divisiones en la iglesia, desgarra la túnica sin costura de Cristo? El pecado. ¿Quién es esta Dalila que arrulla al nazareo hasta dormirlo y entregar la fuerza de Dios en manos de los incircuncisos? El pecado. ¿Quién con sonrisas en su rostro y halagadora miel en su lengua separa la puerta para ofrecer los sagrados ritos de la hospitalidad, y cuando la sospecha duerme atraviesa nuestras sienes con un clavo? El pecado. ¿Qué sirena es esta que sentada sobre una roca junto al estanque mortal sonríe para engañar, canta para atraer, besa para traicionar y rodea nuestro cuello con sus brazos para lanzar con nosotros a la perdición? ¿Quién petrifica el corazón tierno y suave, arroja la razón de su trono e impulsa a los pecadores enloquecidos como los cerdos ganaderos por el precipicio hasta el lago de fuego? ¿Quién? El pecado. Leemos uno último. ¿Quién clavó al Hijo de Dios en ese madero sangriento? ¿Y quién, como si no fuera una paloma descendiendo con el olivo, sino un buitre cayendo para devorar al moribundo, aflige, entristece, estorba, rechaza y ahuyenta al Espíritu de Dios? ¿Quién? El pecado. Iglesia, si Jesucristo a nosotros nos ha dado paz con Dios, eso significa que ahora nosotros tenemos otro enemigo, y ese enemigo es el pecado. Nosotros no podemos vivir enamorado con el enemigo que nos quiere destruir. Nosotros no podemos vivir nuestras vidas escondiendo y inculcando en nosotros el cómo poder seguir saciando las pasiones de nuestra carne, la avaricia que existe en nosotros, el orgullo, el ego. No podemos seguir nosotros escondiendo el pecado, porque el pecado es tu enemigo y te quiere destruir a ti y a mí. Por eso es que
La paz con Dios es tan importante, porque ahora que nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios, nosotros tenemos el cómo poder decirle no al pecado. Ya no somos esclavos al pecado como Romanos 6 nos dice, sino ahora somos hijos de Dios y podemos servirle a Dios, podemos amarle a Dios y podemos seguir los pasos justos que Él ha preparado para nosotros. Pero primero tienes que llegar al momento donde ya estás cansado de este pecado, donde estás cansado del pecado que ha destruido tu vida, cansado del pecado que causa tanta destrucción en nuestra comunidad, cansado del mismo pecado por lo cual nuestro Señor Jesucristo tuvo que llegar a la tierra. Nosotros tenemos que vivir la vida de una manera ya muy diferente. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados y ya somos salvos de la ira de Dios mediante Jesús. Y ese es un regalo hacia nosotros. Dices, no, pastor, me estás enviando de aquí muy triste. Qué bueno. Porque antes de llegar a ser feliz, quizás primeramente tenemos que llegar a la tristeza de entender qué hizo el pecado en nosotros y por qué causó el pecado que Jesús fuera clavado en un madero. Y después de entenderlo, el Espíritu Santo nos va a llenar el corazón de un gozo, nos va a llenar el corazón de un amor, nos va a llenar el corazón de una esperanza que el mundo nunca jamás nos va a poder quitar, porque todo es eterno. Y ya teniendo ese nuevo entendimiento y ese gozo, ese amor, esa paz y esa esperanza, ahora podemos celebrar este momento correctamente. Y quizás podemos empezar a dejar a Dios santificar nuestras vidas, donde nosotros ya estamos dispuestos a abrir esa caja del pecado que hemos estado guardando, que hemos estado escondiendo y que día tras día hemos seguido regresando hacia. Quizás te estás saciando ahorita las pasiones de tu carne, la mente, pero es destrucción. Y Dios te quiere dar vida. Si eres una persona que no has puesto tu fe en Cristo Jesús, hoy lo puedes hacer. Hoy Dios puede llevar tu corazón hacia la fe en Él. Si eres una persona que ya has puesto tu fe en Jesucristo, pero sigues luchando con el pecado y la verdad te has dado al pecado, hoy puedes arrepentirte y ahora de este momento en adelante decirle que no. Iglesia, este momento es un momento hermoso. Dios nos dio su Hijo eterno. Él lo envió a la tierra. Lo dio por amor hacia nosotros. Eso es algo bueno. Amén. Pero ahora, ¿cómo nosotros vivimos conociendo esta verdad y con nuestra fe en esta verdad? Es importante también. Y ya no podemos seguir viviendo como antes. Deberíamos tener ese mismo mentalidad que Dios tiene hacia el pecado, que Él aborrece el pecado, porque solo trae destrucción. Quiero que sepas hoy que si ya has puesto tu fe en Jesús, Él te puede ayudar a seguir los pasos justos y mantener esa paz con Él. Porque si quieres o no, cuando nosotros vivimos en el pecado, eso quiebra esa paz. Sigue allí, pero nosotros ahora estamos alejados porque sabemos que no estamos bien con Él. Y solo tenemos que arrepentirnos y vivir hacia Él, vivir por Él. Ahora glorificar el Dios que celebramos en el tiempo de Navidad. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos paz con el Padre para siempre por causa de Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta verdad. Y pedimos, Dios, que nos lleves a no solo conocer, a no solo tener fe en la verdad del Evangelio, pero también vivirlo. Ayúdanos, Dios, llegar a aborrecer el pecado en nuestras vidas para poder glorificarte en cada área, en cada rincón de nuestros corazones. Dios, pido por aquellos que no están aquí y que no han llegado a la fe. Pido que tú obras en sus corazones, abre sus ojos
los oídos del entendimiento. Padre, yo me acuerdo el día que yo dije, ajá, por causa tuya, pido que ellos tengan ese mismo momento ahorita. Y para nosotros que ya vivimos en paz contigo, ayúdanos a amarte más y glorificarte en todo lo que hacemos. Te amamos, te glorificamos y todo lo oramos en el nombre de Cristo Jesús.